vamos a dar la palabra a uno de los representantes de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para que haya un contrapeso en ese sentido. A ver qué nos dice María Yolanda Escalante en relación a lo que hemos tratado aquí. Señores, tengo tantas anotaciones porque sí, los comentarios de ustedes provocan. Tiene 15 minutos, María Yolanda. ¿En serio? Bueno, déjenme no imitar al Comando Núñez allá, ¿no? Y tratar de sintetizar. Mire, el tema de crisis de la democracia en derechos humanos invita a analizar 3 variables. La cuestión crisis, la cuestión democracia, que ya estamos hace rato metida en ella, y la parte de los derechos humanos. Entonces, para poder entender si en una situación, un país determinado, realmente es una crisis, hay que entender el concepto como tal. Y ahí yo me sumo a uno de los sociólogos de la UNAM, el profesor Velasco, cuando dice que crisis es como esa magnificación, es como el grado superlativo de lo que está pasando. Con esto quiero decir que no necesariamente todas las deficiencias que se presentan en una nación relativa a la democracia son crisis. Pueden ser asuntos momentáneos, que no necesariamente lleguen a ser crisis. Ahora hay que tomar en cuenta la gravedad del asunto, para nosotros decir, bueno, en esa nación sí hay una crisis de la democracia. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, cuando ganó Biden en Estados Unidos, que Donald Trump se manifestó diciendo que era un fraude. ¿Podríamos hablar de crisis en ese momento? No. En ese momento no estamos en una crisis. Hay una alteración del orden por un tema de una persona que no está convencida o que de alguna forma quiere llamar la atención, pero no necesariamente es una crisis. Entonces habría que ver. Una persona con 80 millones de votos atrás. Exacto, pero no necesariamente una crisis, porque inclusive su asunto fue temporero, y llamó el tema del Capitolio y todo lo demás, pero fue temporero. Entonces hay que ver, exacto, prolongado y que prácticamente irreversible en ese momento. Entonces hay que analizar la afectación sobre todo de los derechos humanos, para nosotros decir que realmente esa democracia está en una situación de crisis. Y es lo que está pasando en algunas partes del mundo, sobre todo en los estados occidentalistas. Porque esta idea de derechos humanos y democracia es una idea más arraigada en lo occidental, a pesar de que ha nacido en Atenas, como ha dicho el profesor, y venía de allí el tema de la democracia, que a propósito del comentario que usted hizo en la mañana, decía usted que solo los hombres participaban en los procesos democráticos. Más extremo aún, solo los hombres que eran considerados ciudadanos, porque habían hombres que no eran considerados ciudadanos como tal, y la mujer, ¿para qué les cuento? Ni siquiera se citaba ese elemento, porque solo era una máquina de placer y de multiplicar la existencia. O sea que, aclarado este punto. Entonces, referirse a derechos humanos, y para nosotros poder comprender la importancia de los derechos humanos en los países que han adoptado esta ideología, y que lo que persigue es que esta ideología o esta teoría se multiplique, pero que se multiplique no por imposición de derecho, sino de manera gradual y paulatina, que vaya llegando a los diferentes escenarios, no en contra de la cultura de ese escenario o de esa nación, sino que se vaya imponiendo de manera gradual y paulatina. Porque cuando ocurre de manera golpeante, entonces no estaríamos hablando de derechos humanos, estaríamos hablando de otras figuras jurídicas, pero no de derechos humanos. Porque los derechos humanos lo que buscan es tratar de civilizar a los que conducen una nación, porque esto tiene mucho que ver con la voluntad de los líderes de los estados. Claro. Porque María Yolanda, civilizar y sensibilizar. Sí, claro, el civismo, ahí entra la parte de esa sensibilización, de esa empatía, de pensar en el otro, de la protección de la dignidad humana de ese colectivo social que se supone que está a tu cargo, pero es llevar a ese líder de ese estado a respetar esos derechos humanos y esas garantías fundamentales que nacen desde la idea de esa primera propuesta que hace en los Estados Unidos, precisamente a cargo de Woodrow Wilson. A pesar de que la reflexión que hizo el profesor Zambén, y fue una imposición, vino con la imposición del tema de derechos humanos. Sin embargo, el concepto después de la Segunda Guerra Mundial fue parte de las imposiciones, o ha sido parte de las imposiciones. Si viene como una imposición, sin embargo es la parte positiva. Para nosotros poder entender que el hombre tiene un valor en sí mismo y que el Estado de ninguna manera puede utilizar al hombre como un medio para lograr sus objetivos, porque es